Hey, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Cano y les doy la bienvenida a este lugar, a este espaciecito donde nos sentamos a pensar un ratico sobre diferentes temas, a analizarlos, a filosofar un poquito y tratar de entender ciertos temas y de pronto reinterpretarlos con el objetivo de mejorar nuestra perspectiva y así de pronto lograr, no sé, disfrutar más la vida o aprovecharla un poquito más. Bueno, les doy la bienvenida. Mm, bueno, primero quiero decirles pues que yo sé que he estado últimamente un poquito desordenado y me he tardado un poquito más en las publicaciones, pero son, ha sido como ciertas dificultades que he tenido que enfrentar con mi proyecto, pero bueno, ahí vamos, seguimos adelante y les agradezco a los que todavía estén conectándose y les doy la bienvenida a los que estén apenas entrando y conociendo este lugar. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a seguir con el tema que veníamos tratando, que es las consecuencias de nuestro pasado, que es todos este tipo de comportamientos y sensaciones y características que tenemos los humanos que surgieron en la carrera evolutiva hace muchísimos, muchísimos años y que pues antes correspondían a un escenario que era diferente, o sea que eran para sobrevivir en un escenario muy diferente al que vivimos hoy en día y que pues hoy en día trae como ciertas retos o ciertas dificultades porque pues el escenario en el que vivimos hoy en día es muy diferente. Entonces hemos venido hablando de varios temas pues con respecto, o sea, varias características humanas que es correspondiente de este tema y desde el capítulo pasado empezamos a hablar sobre el miedo, que es una de esas características, que era un instinto de supervivencia fundamental que nos ayudaba a sobrevivir, ¿cierto? A alejarnos y a correr de todos los peligros que habían en el mundo salvaje. Eh, Hoy vamos a hablar sobre cómo vencer el miedo, ¿cierto? Entonces, eh, o sea, cuando nosotros nos ponemos, o sea, realmente en nuestra vida, los límites, las cosas que limitan nuestra vida y lo que nos bloquea y lo que evita que nosotros avancemos suelen ser límites puestos por nosotros mismos, ¿cierto? Si nos ponemos si nos preguntamos, si nos analizamos, si nos ponemos a investigar, si nos preguntamos qué es lo que realmente evita que nosotros alcancemos nuestros objetivos, encontramos que la respuesta es usualmente el miedo. De pronto miedo al fracaso, miedo a arrepentirnos después, miedo a que los demás se vayan a burlar de nosotros. Y pues en general todos estos miedos son supremamente tóxicos y perjudiciales. Como decía ahorita, o sea, ya el miedo no cumple el mismo papel que cumplía en el pasado. Ya nosotros no vivimos en ese mundo salvaje donde había muchísimos riesgos, muchísimas amenazas y pues el miedo era la forma en que nosotros lográbamos sobrevivirlas. Entonces, hoy en día el miedo, la consecuencia que suele traer y cómo se suele manifestar en nuestras vidas es la famosa parálisis por análisis o nos pone a dudar de nosotros mismos o de pronto el miedo a sobresalir, lo que sentimos. Entonces, el asunto es que el miedo es como simplemente un feo concepto que nos aleja de nuestros objetivos. Y es precisamente por eso que debemos enfocarnos y dedicar energía y trabajar en saber cuándo debemos enfrentarlo y en cómo vencerlo. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este capítulo y, si Dios quiere, en los que vienen, ¿cierto? Vamos a tratar varios capítulos o varios episodios sobre cómo vencer el miedo. Entonces, la primera línea de defensa, vamos a arrancar de una vez. La primera línea de defensa es abordar el miedo desde una perspectiva más racional que emocional, ¿cierto? Es abordar el miedo de una forma consciente. Entonces, el asunto es que cuando el miedo se presente, cuando es una situación que te genere miedo, debas tomar una acción o una decisión que haga que el miedo te invada, entonces vos detenete y pensá en cuál es el verdadero riesgo que estoy corriendo, ¿cierto? Entonces, desmenuzarlo, desglosarlo. Primero, pregúntate,
el peor escenario que podría suceder, ¿cierto? ¿Cuál es verdaderamente el peor escenario que podría suceder? Pregúntate qué tan probable es que se dé dicho escenario. Pregúntate qué puedes hacer vos para disminuir la probabilidad de que se dé ese escenario. Pregúntate también, en caso de que se dé el peor escenario, ¿cómo podría yo arreglarlo, ¿cierto? Volver a reparar todo lo que se rompa y se dañe. Entonces ahí logras entender bien cuál es el peor escenario y qué tan malo es. Ahora, también evalúa, segundo, cuáles son los escenarios positivos, ¿cierto? Entonces pensá en qué es lo bueno que puede suceder, ¿cierto? ¿Cuál es el mejor escenario? ¿Qué es lo mejor que podrías obtener de dicha acción, decisión, aventura, proyecto, ¿cierto? ¿Qué es lo mejor que podría suceder? Pregunta también qué es lo segundo mejor, qué es lo tercero mejor, qué es lo cuarto mejor, ¿cierto? Y también incluso pregúntate cuál sería un resultado promedio que yo podría obtener, ¿cierto? Y tratar de reflexionar sobre qué tan bueno es ese escenario promedio y qué tan malo es ese escenario promedio, porque lo que usualmente sucede es que el escenario promedio es muy bueno. Entonces, esos son el, los escenarios positivos y los escenarios negativos. Pero hay una tercera cosa que debes analizar y reflexionar, y es cuál sería el costo de la inacción. ¿Qué pasa si yo no hago nada? Si me dejo paralizar por el miedo y no hago nada. Porque resulta que nosotros somos como que muy buenos, naturalmente somos muy buenos, imaginándonos todas las cosas que pueden salir mal si empezamos un proyecto, si tomamos una decisión, si nos mandamos a una aventura. Nos imaginamos todas las cosas que pueden salir mal. Para eso somos muy buenos, pero para pensar en las consecuencias negativas que puede traer el nunca atrevernos a dar ese paso, solemos ser más bien malos, ¿cierto? Suele ser algo que simplemente no solemos pensar en eso. Entonces es importante también evaluar esa parte conscientemente. Pensar qué pasa si no haces nada, si te quedas como estás. ¿Qué sentirías y qué pensarías al cabo de 6 meses? Si pasan 6 meses y no tomas la decisión, si pasa un año y no tomas la decisión, si pasan 3 años y no tomas la decisión. Entonces, reflexiona sobre qué tan malo es ese escenario o qué tan bueno es ese escenario. Lo que normalmente vas a encontrar es que, primero, la probabilidad y los beneficios que traen que presentan los escenarios positivos suelen justificar de sobra digamos, las dificultades y la probabilidad que plantean los escenarios negativos. Y además vamos a encontrar que los escenarios negativos son usualmente o no tan negativos o poco probables, o si suceden son enmendables, ¿cierto? Entonces, digamos, no son tan contundentes. Y lo otro que vamos a encontrar es que el verdadero peor escenario al que nos podemos enfrentar suele venir si nunca nos atrevemos a tomar la decisión, si nunca nos atrevemos a iniciar el proyecto, si nunca nos atrevemos a dar ese primer paso. Entonces, cuando vos te detenés y entendés y desglosás esa situación y ese miedo así en sus diferentes pasos, entonces ya de pronto el miedo como tal no va a desaparecer, pero vas a sentirte mucho más preparado y mucho más listo, y vas a tener mucho más clara la situación, y vas a saber cuándo debes hacerle caso al miedo y detenerte y alejarte, o cuándo debes enfrentarte y hacer las cosas a pesar de que te esté dando miedo, ¿cierto? Esa es la primera. La segunda es la segunda estrategia es procurar hacer feliz a tu futuro yo, a tu yo del futuro. Entonces, trata de pensar, trata de meditar sobre tu último día en la tierra. Imagínate que estás en tu lecho de muerte en este momento y pensar, ¿qué es lo que sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Qué pensás en este momento? ¿Qué son las cosas que te alegran de tu vida? ¿Qué son las cosas que te generan alegría? ¿Qué son las cosas que te generan tristeza? Pensá cómo te sentís con respecto a las cosas que hiciste o dejaste de hacer por culpa de miedo, ¿cierto? O sea, piensas cómo te sentirías en ese momento
sobre si le hiciste caso al miedo o no le hiciste caso al miedo, ¿cierto? Entonces te hará sentir orgulloso y te generará felicidad, o de pronto te hará sentir culpable y te generará tristezas y arrepentimientos. Entonces trata de, de trata de tener como una conversación imaginaria con tu yo futuro moribundo que existe, porque todos nos vamos a morir. Trata de conversar con ese yo del futuro que está en su lecho de muerte y trata de tenerlo presente en tus decisiones, ¿cierto? Piensa en eh, qué quisiera ese yo, que, que, qué decisión quisiera él que yo tomara hoy. Y así te aseguras en tener un mejor futuro. Hay un estudio muy interesante que hizo un paramédico que se llama Matthew O'Reilly, y pues es un estudio que hizo con con personas que eran víctimas de accidentes que eran graves, y pues que él llegaba y estaban vivas, pero ya no podía hacer nada por ellas y estaban a punto de morir, pero pues él las acompañaba hasta que morían. Y entonces él lo que hacía era conversar con ellas, contarles pues la situación de que ya estaban a punto de morir, y escucharlas y acompañarlas y pues tratarles el dolor y el asunto. Pero entonces él hizo como una especie de estudio con todas las respuestas y todas las situaciones que le tocó vivir y todas las conversaciones que tuvo con todas esas víctimas, y encontró que hay como tres tipos de reacciones que la gente suele tener. La primera es como buscar perdón, que hay mucha gente que en ese momento, cuando está frente a frente a la muerte, lo que expresa es como arrepentimiento por las cosas que hicieron o dejaron de hacer. La segunda reacción que muestra, eh, que solía tener la gente, es la de ser recordados. Mucha gente como que expresaba su intención de encontrar como la inmortalidad a través de los recuerdos y los sentimientos que dejaban en las personas cercanas, en los familiares, en los amigos, o incluso en general en los conocidos. Interesante esa perspectiva, y esa cosa que pues personalmente no me la esperaba que esa fuera una de las prioridades. Y la tercera reacción que solía eh, expresar las personas que estaban en esa situación es como un interés por encontrarle o por sentir que su vida tuvo un sentido o tuvo un significado, como que expresaban, como que querían reafirmación de que no desperdiciaron su vida en tareas insignificativas y simplemente la dejaron ir, como que hicieron algo que valía la pena con su vida, como que dejaron su huella en este mundo. Entonces, este estudio es muy interesante porque nos muestra que lo verdaderamente importante para nosotros, lo que verdaderamente valoramos nosotros cuando estamos ya frente a frente con la muerte, es primero haber vivido una vida con sentido, ¿cierto? Que sintamos que la vida tiene, sí, es importante, sirve para algo, que tiene algún motivo, una razón de ser. Segundo, haber dejado buenos recuerdos en las personas que nos rodean. Y tercero, estar en paz con las acciones que tomamos, con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer en nuestra vida. Entonces, esto es muy importante entender esta perspectiva y esto como esta realidad, porque entonces lo que podemos hacer es evaluar lo que hacemos, o sea, volviendo al tema del miedo, es importante evaluar lo que haces o dejas de hacer por culpa del miedo, ¿cierto? Estás de pronto haciendo algo, estás de pronto dejando de hacer algo, por ejemplo, estás de pronto evitando las acciones y el camino que te lleva a buscar y a darle un sentido a tu vida. Estás de pronto por miedo por miedo a alguna acción o miedo a algo, de pronto lastimando o maltratando las relaciones con las personas que te rodean. Estás de pronto por miedo a,
haciendo o dejando de hacer, o sea, haciendo o dejando de hacer algo que va a ocasionar que más adelante te arrepientas, ¿cierto? O sea, de pronto estás haciendo algo que va a hacer que el día de tu muerte tengas que buscar desesperadamente a alguien a quien contarle tus arrepentimientos y buscar que él te perdone. Entonces, es importante esto porque pues es importante ponerlo en perspectiva porque ahí nuevamente, o sea, no va a desaparecer el miedo, pero vas a tener mucho más clara la idea de cuándo debes enfrentarlo y la importancia de por qué debes enfrentarlo, ¿cierto? Esa es la segunda. La tercera estrategia es aceptar que no tenemos el control total de las situaciones, ¿cierto? Es a veces el querer evitar a toda costa que algo salga mal lo que hace que nosotros nos dejemos paralizar por el miedo, ¿cierto? A veces nosotros evaluamos conscientemente una situación y encontramos que hay algún posible escenario perjudicial para nosotros y decidimos que no vale la pena, incluso si la probabilidad de que dicho escenario se dé es muy baja, ¿cierto? Entonces, eh, es, o sea, hay, hay, hay muchas decisiones y acciones que dejamos de tomar por querer estar 100% seguros y 100% a salvos y entonces tanto, o sea, eso, a veces queremos estar tan seguros y tan a salvo y no queremos arriesgarnos a nada que pues de pronto hay decisiones que dejamos o sea, tomamos decisiones como hay conversaciones que dejamos, conversaciones que queremos tener, pero no las tenemos por miedo a que nos rechacen. O de pronto nunca iniciamos un proyecto que queremos iniciar por miedo a fracasar y a que nos critiquen. O de pronto nunca nos atrevemos a embarcarnos en una aventura o en un viaje que queremos y que nos intriga por miedo a que de pronto algo malo suceda o que pasemos un mal momento. Entonces, es muy delicado porque el problema es que si nosotros nos buscamos siempre, el asunto es este, si nosotros siempre buscamos estar seguros, pues estamos condenándonos al fracaso y la frustración porque realmente nunca lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque la vida simple y llanamente no es segura y correr riesgos es simple y llanamente inevitable, ¿cierto? Entonces, debemos entender la importancia que tiene la fe. La fe es supremamente importante para vivir nuestra vida y si no, de pronto no para vivirla, pero sí para aprovecharla y para disfrutar nuestra vida. Y no me refiero a la fe de la iglesia o de creer en Dios, no, me refiero a, a poder confiar a que el resultado que vamos a obtener es bueno, ¿cierto? A que las cosas a confiar en que las cosas van a funcionar, confiar en que no va a suceder nada malo o confiar en que si sucede algo malo vamos a ser capaces de solucionarlo. Entonces con fe me refiero como al optimismo y a la esperanza ante las situaciones. Entonces, o sea, la fe es indispensable. Incluso, por ejemplo, el solo subirse a un carro o a un vehículo y salir y movilizarse por una carretera o por una calle es un acto de fe, ¿cierto? Todos sabemos la cantidad de peligros que hay en la carretera y que los accidentes suceden a toda hora y en todo lugar y sabemos que con mucha frecuencia nos cruzamos con otros conductores que son imprudentes e incluso con algunos conductores que están ebrios y sabemos que no estamos a salvo digamos, no estamos exentos de correr de sufrir un accidente, ¿cierto? Sabemos que incluso si nosotros somos la persona que va manejando y manejamos de la forma más cautelosa posible, igual podemos sufrir un accidente. Sin embargo, nos subimos a los carros, nos subimos a las motos, nos subimos a los buses y nos movilizamos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo. Lo hacemos confiando en que no nos vamos a accidentar. Entonces,
es importante que de la misma forma nosotros entendamos que, que, que hay otras situaciones en nuestra vida que aunque el resultado y el desenlace puede llegar a ser negativa, pues debemos hacerlas confiando en que no va a suceder lo malo, debemos hacerlo porque de pronto es necesario, debemos hacerlo porque es muy importante para nosotros, debemos hacerlo porque es un requisito para seguir nuestro plan de vida, para lograr lo que queremos lograr. Entonces hay ciertas acciones que aunque el escenario, digamos, aunque tienen un riesgo porque puede suceder algo malo, pues debemos hacerlas de todas formas, hacerlas con fe, echando mano a la fe y al optimismo. Entonces, ahora, es importante también decir que no siempre todo va a suceder bien, ¿cierto? Inevitablemente a veces las cosas van a suceder mal, pues van a ir pues como no queremos, o va a suceder algo malo, o vamos a tener algún fracaso, ¿cierto? Entonces la mejor actitud o perspectiva que podemos tener en estos escenarios y en estos momentos es buscar en el reto, en la dificultad, en el dolor, pues la oportunidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué oportunidad? Oportunidad de aprender, oportunidad de crecer, oportunidad de fortalecernos. Entonces, buscar eso en esos escenarios difíciles. Entonces, ahí ya, si combinamos, por ejemplo, la fe de que las cosas van a surgir bien, con la aceptación de que cuando algo malo sucede es porque algo vino a enseñarnos, entonces cuando nos enfrentamos a una decisión, pues vamos a estar en un escenario en donde es gana-gana, ¿cierto? Donde sea lo que suceda lo bueno o suceda lo malo, pues nos va a beneficiar, va a ser positivo para nosotros. Entonces eso nos va a ayudar mucho a ser capaces de atrevernos y enfrentarnos al miedo, ¿cierto? Cuando debemos enfrentarnos. Entonces, como para concluir, entonces sí, o sea, el miedo como tal hace parte de nosotros, ¿cierto? Y lo más seguro es que no vamos a ser capaces de que desaparezca totalmente, ¿cierto? Pero de todas formas debemos enfrentarlo en muchas ocasiones. Hay muchas decisiones y muchas acciones que son más importantes para nuestra vida que estar en ese lugar cómodo en donde cada que algo sucede y nos atemoriza, nosotros simplemente nos alejamos y lo evitamos. Hay decisiones y hay cosas que debemos hacer porque son importantes para nosotros, porque son un requisito para construir nuestro proyecto de vida, para lograr lo que queremos lograr. Entonces, no, o sea, tenemos que ser capaces de salir de ese estado de comodidad y de vez en cuando, de hecho, muy probablemente con más frecuencia de la que uno desearía, enfrentar esas situaciones que nos generan miedo y nos generan temor. Sí, si nosotros queremos crecer, queremos aprender, queremos de pronto emprender, queremos tener una relación, queremos crear una familia, queremos darle sentido a nuestra vida o queremos incluso en general solucionar los problemas que se nos presentan, entonces no podemos detenernos y alejarnos cada que sentimos miedo. Tenemos que saber cuándo debemos enfrentarlo y debemos ser capaces de enfrentarlo. Entonces, eso, lo que debemos hacer es analizar bien el miedo, la situación, entenderla bien y luego haciendo uso de nuestra fe y nuestro optimismo, pues mirarlo a la cara y decirle, lo siento miedo, pero hoy no te voy a hacer caso. Hoy es más importante mi misión que mi comodidad. Entonces, es eso, o sea, cuando vos debas hacer algo importante, pero te dé miedo, pues entonces debes hacerlo con miedo. Y pues con esto cerramos este primer capítulo de cómo vencer el miedo. Espero pues les haya ayudado. El tema de la fe es un tema súper interesante, súper importante de entender, lo de desglosar el miedo y analizarlo, y lo de tener una buena perspectiva para saber cuándo es fundamental enfrentarnos a este miedo y a esta sensación. Para mí es muy importante, se los comparto por eso y espero pues ustedes también hayan encontrado algo de valor, espero les haya resonado un poquito,
como les digo, mi idea es poner esto en el público para que de pronto, así sea una persona, lo logre tocar, le logre dar así sea una pequeña gotica de sabiduría, una gotica de inspiración, o le desate un análisis y un- no sé, una cadena de ideas que lleve a que de pronto se desatranque o logre dar el siguiente paso o logre avanzar en su vida, en fin, para que algo bueno suceda en ese lado de allá, al otro lado de la cámara también. Entonces, bueno, no, le agradezco mucho a las personas que están aquí conectadas, que se quedaron hasta este punto. Espero hayan encontrado algo de valor en esta charladita, en esta conversadita, en este mensaje. Y pues nada, les deseo feliz tarde, feliz mañana, feliz noche. No sé a qué horas me están viendo o escuchando. Y me despido y nos vemos. Ya no me comprometo a los 15 días, de pronto dentro de un mes, porque la verdad estoy un poquito lento con este asunto del blog, porque he tenido otras cosas encima, pero bueno, nos volveremos a ver y nos volveremos a escuchar. Si ustedes se vuelven a conectar, obviamente, pero por aquí volveré a salir yo. Bueno, nos vemos. Chao. Todo bien.